las redes, va a ser sobre secta y trata de personas. Ahí vamos a ir confirmando la fecha. El tercero, que será en septiembre, sobre trata con fines de explotación sexual. Y contar además que se va a entregar un certificado a las y los participantes. De los 3 encuentros tienen que tener 2 seminarios, 2 asistencias para obtener el certificado. Ahora se va a pasar el enlace para que puedan completar, y ese va a ser la asistencia. Y en quienes estén viendo por Facebook también se va a compartir el enlace para que puedan completarlo ahora en este momento quienes están conectados. Quienes deseen hacer preguntas, al final va a haber un espacio de preguntas, lo pueden compartir en el chat, ahí vamos viendo de acuerdo al tiempo. Y a quienes estén en el Facebook, también está Nancy, una compañera de RAT Argentina, que va a ir revisando las preguntas y las va a ir transmitiendo también. Las expositoras que hoy nos acompañan son Viviana Caminos, presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas, docente universitaria y exdirectora del programa de rescate de víctimas de trata del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carolina Rudny, cofundadora de la Fundación Libera, organización sin fines de lucro que lucha contra la trata de personas y las formas de esclavitud contemporánea. Actualmente dirige el área legal y responsabilidad de las empresas en sus operaciones y cadenas de suministro. Liz Jessica Velarde, activista digital, fundadora del colectivo feminista Cyberwarmis, Mujeres Ayudando a Mujeres. Reina Weiss Villafranca, investigadora, escritora, activista, feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, directora ejecutiva de Éxodo. Ruth Amarilla, feminista, realiza acompañamientos a procesos organizativos en la zona rural de Paraguay, realiza la gestión técnica de proyectos sociales para el fortalecimiento de los procesos y diferentes espacios de mujeres. Asociación de Mujeres Cuñá. Ruth, te voy a pedir ayuda. Cuñá. Gracias, Ruth. Y Andrea Tuana, directora de ONG El Paso, coordinadora académica del Diploma de Especialización en Violencia Basada en Género de Flaxo, Uruguay. Vamos a tener 2 instancias en la jornada de hoy. Una primera instancia que van a hacer referencia a la legislación de cada uno de los países. Y van a hacer una presentación muy corta de las organizaciones en las cuales están representando. Y la segunda parte, que vamos a hablar justamente de las políticas públicas reparatorias. Les doy nuevamente la bienvenida y quiero contar además que todas las expositoras tienen un amplio currículum. Yo lo resumí por cuestiones de tiempo, así que después también les vamos a contar todo el currículum de ellas en las redes sociales. Vivi, ¿te gustaría empezar? Perfecto. Hola, buenas tardes a todas y todos y todes. Bueno, yo soy la presidenta de una red de organizaciones en Argentina. Estamos en todo el país, tenemos compañeras y compañeros que están trabajando desde la capacitación, la prevención, la asistencia, la incidencia en políticas públicas y en legislación, el patrocinio jurídico, o sea, un amplio espectro desde hace 17 años, e incluso antes que tengamos ley en nuestro país. Dicho esto, voy a hablarles un poquito sobre nuestra ley. Nosotros tenemos una ley, que es la 26.364, que tiene algunas características. Primeramente, en la Argentina, la trata es un delito federal. Esto tiene que ver con la necesidad de poder intervenir en todo el país, ya que tenemos un gobierno federal con provincias, gobiernos provinciales, y para poder intervenir hacía falta que el delito sea federal. En segundo lugar, nuestra ley se caracteriza por una cuestión básica. En Argentina, digamos, todo lo que son los llamados vicios del consentimiento, o sea, aquellos que vician el consentimiento de las víctimas, son agravantes, no están en la definición. Básicamente esto significa que las víctimas no deben probar el delito, sino que en todo caso son los victimarios quienes deben probar que son inocentes, ¿no? Igual somos un país garantista, está el principio de defensa, pero básicamente consideramos que ninguna víctima de trata
consciente este delito. Esto es muy importante para, por ejemplo, hace poco tiempo empezamos a ver el tema de que se va a ver después el tema de sectas, donde la forma de manipulación coercitiva, que es una manipulación psicológica terrible, ustedes vieron casos en los cuales a veces las víctimas se suicidan, ¿no? Que generalmente siempre van a decir que consienten el delito, fue muy importante para poder procesar y condenar. Por eso nosotros tenemos sentencias, tenemos condenas en Argentina. Esa sería como la segunda característica. La tercera característica es que tenemos también la figura del arrepentido. Nosotros tenemos un artículo en el cual si una persona que no esté al mayor nivel, sino un nivel más bajo, se arrepiente y da información que pueda desbaratar esa red, bueno, puede ser arrepentido y se le puede reducir la condena. Además, nuestra legislación también en el tema de facilitación de la prostitución, promoción de la prostitución y explotación sexual, y también el tema de esclavitud laboral, el consentimiento, digamos, no se toma en cuenta para que haya delito. Además, en nuestra ley se incluye también temas de política pública. Por ejemplo, se crea el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, donde está representada en todas las provincias, está representado el Parlamento, está representado la Defensoría del Pueblo, están representado el Ministerio Público Fiscal, bueno, un montón de actores, y también las organizaciones sociales, ya que 3 organizaciones sociales participamos de ese Consejo Federal. Y tenemos un comité ejecutivo que es el que elabora el plan nacional. Nosotros estamos terminando ya el plan nacional este año, hay que confeccionar un nuevo plan nacional que dura 2 años y que tiene la función de coordinar a todos los ministerios que tengan que ver con justamente la trata de personas, y tiene una intervención muy importante en la cuestión de prevención, ¿no? De prevención del delito, y de monitoreo también de alguna manera de lo que va pasando con cada uno, después vamos a hablar de las políticas públicas, con cada uno de los ministerios que integran este Consejo Federal y Comité Ejecutivo. También tenemos una línea, se crea una línea, la 145, que es una línea nacional, gratuita, anónima, se puede denunciar en forma anónima, y por último, voy a decir, es muy largo, pero lo más importante es que creamos un sistema de información. El SISTRATA es un sistema que está dentro del Ministerio de Seguridad, donde se registran todos los casos de trata, números de victimarios, lugares en donde se produce, las víctimas, bueno, todo eso está registrado en lo que se llama el SISTRATA, que es el sistema de información que tenemos en nuestro país. Creemos que es una ley de vanguardia en América Latina, por lo menos, y que realmente nos dio muchos resultados, porque eso se evidencia en que tenemos en la actualidad, del 2008 hasta ahora, 20.000 personas rescatadas por el Programa Nacional de Rescate, y tenemos casi 300 sentencias. Así que bueno, eso es lo que quería decir sobre nuestra ley. Gracias, Vivi. En segundo lugar vamos a escuchar a Carolina Rudnick de Chile. Libera Chile. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a todos los que están asistiendo el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes y particularmente poder compartir con mis colegas de organizaciones de toda Latinoamérica. Estos son efectivamente momentos en que uno siente que no está solo y que hay una fuerza a lo largo del continente que está intentando insistir, ¿no es cierto?, y elevar las voces de las personas víctimas de este delito para poder arribar a justicia. Al igual que mi colega Viviana, efectivamente el delito de trata de personas se encuentra comprendido en la legislación chilena, al igual que yo diría prácticamente todos los países del mundo, por las exigencias del Tratado Internacional en la materia, que es el Protocolo de Palermo. En ese sentido, Chile es un país tardío en la criminalización de la trata, lo hace recién el año 2011, donde en cierta forma replica casi textualmente la definición que tiene el Protocolo de Palermo, distinguiendo la exigencia de
que se haya captado, trasladado, transportado, acogido o recibido a una persona mediando coacción, intimidación, violencia, fraude, abuso de vulnerabilidad, abuso de superioridad para fines de explotación, y donde la verdad es que mantiene un conjunto relativamente restringido de fines de explotación, incorporando los clásicos que se señalan en el protocolo de Palermo. Esto es explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud. Ahora bien, a diferencia del caso de Argentina, Chile sí exige, para que se pueda tipificar la conducta, para que se pueda entender, digamos, acaecido el delito, que se prueben los medios comisivos. Es decir, se debe probar que existió un vicio del consentimiento, sea violencia, fraude, abuso de vulnerabilidad, con la excepción, por cierto, si se trata de menores de edad, esto es una cuestión universal. En el caso de menores de edad, efectivamente se aplica la regla de que no es necesario probar los medios comisivos. Dicho eso, la legislación chilena también contempla una protección especial para víctimas. Ustedes saben que Chile es un país unitario, en ese sentido la legislación se aplica de igual forma a todas las regiones del país, que se encuentran estructuradas centralizadamente con un ministerio en la capital y representaciones ministeriales en las regiones. Ahora, en ese sentido, esta es una legislación que se aplica por cualquier fiscal. Efectivamente, el que tiene el motor de persecución penal es el Ministerio Público, y un aspecto importante es que la ley, al incorporar el delito de trata en el Código Penal, también estableció la obligación de protección de la víctima con una fuerza mayor. Si bien hay un artículo, el artículo 78 del Código Penal, que establece la protección de las víctimas como deber del Ministerio Público a toda víctima en general, se establece un deber de protección especial por la vulnerabilidad de las víctimas de trata. Por otro lado, también la ley contempla una visa específica, un permiso, ¿no es cierto?, de residencia transitorio específico para víctimas de trata, que afortunadamente no está condicionado al proceso penal, lo que es una victoria importante en términos de protección de las víctimas, pero no existe en la legislación un claro mandato en términos de búsqueda de reparación. En ese sentido, el sistema penal, el proceso penal, admite la posibilidad de que las víctimas presenten demandas civiles en los procesos penales, pero es una cuestión que está entregada más bien a la iniciativa y motor procesal que pueda tener un querellante en la causa. Y ustedes ya podrán observar las inconvenientes que eso significa, por cuanto una víctima de trata no va a tener recursos para tener un querellante particular, y esa brecha está en cierta forma satisfecha con la actividad de la sociedad civil, con las restricciones que eso significa, y está aún en proceso el hecho de que entidades públicas que se dedican a la protección de víctimas en general puedan efectivamente ser querellantes de víctimas de trata. Ahí tenemos un desafío importante. Y en ese sentido, y creo que lo voy a dejar hasta ahí, Erika, porque solamente íbamos a revisar legislación en esta primera parte, también, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos como en Argentina, nos falta todavía normativa que pudiera, por ejemplo, fomentar y promover que sean los propios jueces los que arriben, ¿no es cierto?, a la necesidad de reparación en un juicio de esta naturaleza. Existiendo, si bien puede que no exista alguna norma específica, sí existen tratados internacionales de derechos humanos vinculantes para Chile que permitirían poder fundamentar una sentencia en ese sentido. Pero como pueden ver de la legislación en una primera panorama, efectivamente hay elementos para perseguir, pero tenemos todavía una deuda importante en lo que va a ser la segunda parte de la conversación, que es la deuda en reparación. Te devuelvo el Gracias, micro. Carol. Gracias, Carolina. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más la realidad de Bolivia, que voy a invitar a la compañera Jessica del colectivo feminista Cyberwarnings para que nos cuente un poco más. Muy buenas noches o buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, continuando, creo que es muy interesante revisar el marco legal. Para ello yo me permito compartir una presentación. Si me habilitan, por favor. Creo que no se puede, así que si no,
Bueno, no se puede, ya, no te preocupes. En el marco de Bolivia, Bolivia tiene una legislación que data del 2012, que es la Ley 263, la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Este marco normativo ha permitido que se hable de la integralidad. Hemos vivido todo un fenómeno en relación a los países cuando empezamos a hablar de esta integralidad, que el mismo protocolo nos plantea que es precisamente la prevención, protección y persecución. En ese marco de la integralidad también se plantea tener también políticas reparatorias como tal, pero lamentablemente lo que se entiende como políticas reparatorias en la legislación boliviana es muy escueta en relación a lo que la necesidad de las víctimas piden. Por ejemplo, en nuestra legislación, como ya les mencionaba, la Ley 263, se menciona mucho de la elaboración de políticas públicas en relación de atención y reintegración, hablando de centros de acogida. Otro punto que aborda la temática es en relación a la inserción laboral y a la repatriación, ¿no? Estamos hablando que dentro de la legislación sí se contempla el ámbito de políticas públicas reparatorias, pero está muy limitada a una reacción inmediata de la trata de personas, y esto dificulta también que se pueda entender a cabalidad qué entendemos por políticas reparatorias dentro del país. Nuestra legislación es una legislación de avanzada en su momento, porque estamos hablando que hace más de 11 años ya pensábamos en formas de reparar, porque no olvidemos que en el caso boliviano, la primera vez que se incorpora el delito de trata de personas como tal fue el 2006, donde solamente fue una modificación al Código Penal. Sin embargo, vemos que ahora con la integralidad de las propias normas se ve que se aborda las políticas reparatorias como tal. Sin embargo, también hemos visto cómo en la legislación se crea también la institucionalidad necesaria. Por ejemplo, en el caso boliviano tenemos un Consejo Plurinacional contra la Trata de Personas y consejos departamentales en el marco de un modelo autonómico. Sin embargo, estos consejos como tal, muchas veces y en la mayoría de los casos adolece de presupuesto. Esto es una gran preocupación porque al tener una competencia de aprobación de políticas, porque nuestra misma legislación de trata indica que se tienen que aprobar políticas públicas en materia de trata, y estas políticas también tienen este componente integral. Muchas veces la falta de recursos hace que se apruebe una política quinquenal y como único logro se pueda registrar la aprobación de una política en documento, o que simplemente aprobada la política no se pueda medir. No creo que eso es un gran vacío de todas las legislaciones, o en el caso también de las bolivianas, el hecho de contemplar en la aprobación de políticas públicas que no existan recursos económicos o que no exista la institucionalidad para que se pueda cumplir. Otra cosa que se puede resaltar en el caso boliviano como tal es el hecho de poder avanzar en la aprobación de políticas públicas específicas en materia de trata de personas, como ya mencionaba. Bolivia cuenta con una política plurinacional 2021-2025, estamos hablando que es una política de reciente data. También cuenta con un plan multisectorial contra la trata de personas, y cuenta con políticas departamentales. O sea, no solamente el ente nacional empieza a aprobar políticas en materia de trata, sino también los entes autonómicos, ¿no? Y esto hace también que se pueda valorar y también un poco ver cuál ha sido el impacto de las anteriores políticas. En Bolivia contamos con un sistema de planificación que es una ley que precisamente indica que cada política nacional debe estar enmarcada en el plan o el sistema de planificación integral del Estado. Y esto hace, por ejemplo, que las planificaciones se tengan que adaptar a un ente nacional. Sin embargo, vuelvo a reiterar, estas políticas no se traducen en asignación presupuestaria. Creo que es una gran debilidad. La ley de trata y tráfico no ha llegado a mencionar fuentes directas o específicas para poder luchar de manera frontal con la trata de personas. Existen otros ejemplos, por ejemplo, la ley que habla de violencia o lucha contra la violencia ha logrado, por ejemplo, incorporar un porcentaje específico para la implementación de la norma. Sin embargo, vemos que en el caso boliviano, específicamente en trata, no se ha logrado, pero sí vemos como avance un marco normativo integral. Actualmente en el país se está trabajando en una reforma a la ley integral de lucha contra la trata de personas, pero
hasta que llegue esta reforma, también indicar que existen políticas públicas que se han ido aprobando y que tienen este componente. No, en Bolivia no se menciona tanto reparación como tal, sino dentro del ámbito de protección se han contemplado este tipo de situaciones, y en la legislación, como ya les mencionaba, la reparación está más entendida como el retorno al hogar, el rescate o directamente un centro de acogida. Estas forma de entender la reparación ha generado también que no se pueda abordar la verdadera causa de por qué necesitamos hablar de estas políticas, ¿no? Cuando una víctima es rescatada como tal, no se la está reparando para nada. Muchas veces el pensar que la retornamos a casa ya ha sido como que retornada o de alguna manera se le ha restituido los derechos, también es una falacia y también es un imaginario que no se cumple, porque muchas veces salen de una situación de violencia, las volvemos a incorporar al punto cero y las volvemos a poner en la misma situación de vulnerabilidad. Y también el hecho de aprobar políticas públicas sin recursos económicos hace que se genere una falsa expectativa en relación a la lucha contra la trata, porque vuelvo a decir, una política pública aprobada en documento no es una política pública como tal si no se implementa, ¿no? Esto podríamos mencionar dentro del caso boliviano. Estamos en camino de, y obviamente siempre se puede mejorar en algo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jessica. Para quienes se han ido sumando al Zoom, les recuerdo que es necesario que firmen la asistencia para poder tener después certificados. Y en esta primera parte estamos hablando sobre las legislaciones de cada país y la importancia también de conocer esto, porque luego los diferentes países tienen que articular para poder asistir a la víctima, si la víctima decide regresar a su país de origen. Es importante la articulación y desde ahí las significaciones también que se le da al delito. Gracias, Jessica. Ahora vamos a conocer la situación de Venezuela y la invito a la compañera Reina, que desde la organización Éxodo nos va a contar un poquito más. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, comentarles que en la República Bolivariana de Venezuela se cuenta con un ordenamiento jurídico en el cual desde nuestra Constitución se establece la prohibición de la esclavitud y que se debe sancionar a trata y toda forma de esclavitud. Ahora bien, en esa misma Constitución, en su artículo 30, se establece que toda persona tiene derecho a la reparación, a obtener reparación por el daño o el sufrimiento que ha sufrido. Pero ¿qué pasa? Esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa normativa tiene que ser desarrollada en legislaciones especiales. En ese sentido, nuestra legislación, por ejemplo, la primera normativa donde se establecía el derecho a la reparación es el Código Orgánico Procesal Penal, en el que desde su articulado, desde sus primeros artículos, el artículo 23, se establece como uno de los objetivos que tiene precisamente el proceso penal es la reparación, aparte de la protección. Entonces, ¿cómo y por qué hablo del Código Orgánico Procesal Penal? Porque cuando entra en vigencia la ley orgánica contra la delincuencia organizada, digamos, la parte procedimental se rige por el Código Orgánico Procesal Penal. Y en este código, desde su articulado, se señala, digamos, la reparación como uno de los objetivos del proceso penal. Posteriormente se establece también como uno de los derechos de las personas que han sido o se han encontrado en situación de trata, a obtener y a ejercer acciones civiles en contra de la persona, digamos, que le ha afectado. Pero se establece un procedimiento especial para esa reparación y esa indemnización. Lamentablemente, ese procedimiento, como lo decía Carolina en Chile, depende del accionar de la persona y
he allí un problema o uno de los obstáculos con los que se suele llegar a, digamos, a presentar, aun cuando el Código Orgánico establece que el Ministerio Público tiene la obligación de velar por la reparación, de, digamos, de asistir y garantizar que esa reparación se llegue a efectuar, igual los jueces y juezas garantizar esa reparación durante el proceso. Ahora bien, existen en nuestro país dos normativas en las que se tipifica la trata. Primero, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En su artículo 41 se tipifica la trata de personas dentro del contexto de delincuencia organizada. Allí se establece la necesidad de, digamos, de indemnizar a la persona que esté en situación de trata. No basta solamente con la tipificación, con la denuncia y digamos la investigación, sino la indemnización. Posteriormente, en la ley orgánica, la otra normativa es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la que se establece la trata de niñas, adolescentes y mujeres. Específicamente, en el contexto de esta ley, digamos, se hace, al igual que el Código Orgánico Procesal Penal, se establece la prioridad de la reparación. La reparación se establece que es el objetivo que persigue el proceso penal y que es fundamental, digamos, garantizar esa reparación, digamos, a la niña, adolescente o mujer que esté en situación de trata. En este sentido, de igual forma, se desarrolla en el artículo 80 y 81 lo que es el derecho a la reparación y indemnización. Ahora bien, ¿basta con la norma, con el ordenamiento jurídico? Evidentemente no. Y lo vamos a ver con la próxima pregunta. No basta con consagrar el derecho a la reparación, a la indemnización, si no se crean otros mecanismos. Gracias, Erika. Gracias, Reina. Vamos a escuchar ahora a la compañera Ruth Amarilla, que nos va a contar la situación actual de la legislación de Paraguay. Hola, un ratito voy a apagar el parlante grande. Ahí estoy. Bueno, en Paraguay la situación de trata tiene un marco legal muy interesante, ¿verdad? Si bien la Constitución Nacional en su artículo 10 habla, ¿sí?, sobre la proscripción de la esclavitud y otras servidumbres, la ley, el marco regulador de este crimen en específico es relativamente nuevo, ¿sí? Porque por más que se hayan firmado convenios y luego se ratificaron recién en el 2012, se promulga una ley que es la 4788, que es la ley integral contra la trata de personas. Esta ley prevé de cierta forma todas las líneas y políticas vinculadas al abordaje integral de la trata de personas. Además de la prevención, habla de la sanción del delito como tal, y además abarca la protección, la asistencia, el resarcimiento económico de las víctimas y tipifica claramente las diferentes conductas, ¿sí?, según su finalidad. O sea, es un marco regulador que es de cierta forma integral. También hace mención sobre la condición de la víctima, las circunstancias del lugar, puede ser tanto dentro de Paraguay, o sea, que el hecho se dé tanto dentro de Paraguay como fuera también, sobre también la existencia de las modalidades específicas como ser el engaño, la coacción, la violencia, son todas abordadas dentro de este marco legal y sirven como agravantes del hecho en sí. Además, dentro de esta ley, en su título tercero, expresa claramente sobre la protección y la asistencia a las víctimas o testigos en este caso. O sea, no habla como reparación, o sea, no habla de reparación como tal, pero sí habla
de diferentes condiciones que se tienen que ir generando para la protección y la asistencia de las víctimas, que bien se pueden decir que dan hincapié a generar políticas reparatorias. En su contenido, esta ley es muy interesante. Contempla varios artículos, varios incisos, donde se habla desde la intervención en sí en los casos de hechos punibles de trata, y pasando por la protección, la asistencia. O sea, es interesante en los papeles, en su contenido en sí. Es un marco, o sea, es un regulador integral para prevenir y combatir la trata, pero en relación a la aplicación derivada en políticas públicas que vayan a reparar realmente el daño, todavía es insuficiente. Entonces, si bien existen planes, programas a nivel nacional, existe una necesidad de aumentar los esfuerzos, ¿sí? Para hacer, o sea, tiene que haber una mayor inversión en prevención y en el combate contra la trata de personas, porque esta problemática está arraigada, como sabemos, en las grandes redes de crímenes organizados, ¿verdad? Entonces, solamente si estas redes son desmanteladas, se reduce de cierta manera el riesgo de tráfico. Bueno, o sea, ni siquiera acá, sino que se reduce el riesgo y por lo menos nos dan un respiro para seguir luchando en contra de esta problemática, ¿verdad? A partir de esta ley se van generando, ¿verdad?, diferentes planes y acciones a nivel nacional que favorecen a la prevención y a la atención, como había mencionado hace rato. Desprendiéndose de esta ley, tenemos el Plan Nacional de Prevención y Combate de la Trata de Personas. También hay un Programa Nacional de Prevención y Combate y Atención a Víctimas de Trata. Esto se da en el marco de una estrategia nacional de prevención y combate a la trata. O sea, eso es básicamente lo que tenemos en el marco legal y lo que se fue desprendiendo de manera a ir generando planes y acciones que puedan de alguna manera prevenir y combatir la trata. Eso, compañero. Muchas gracias, Ruth. Y vamos a la última presentación de la primera parte con la compañera Andrea, que nos va a contar la situación de Uruguay. Bueno, buenas tardes, muchas gracias y realmente un placer estar participando de esta actividad. Yo integro una organización no gubernamental que se llama El Paso. Es una organización donde trabajamos con diferentes situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, hacia mujeres. Dentro de los servicios de atención que tenemos, gestionamos el servicio de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres. Contarles que Uruguay tiene una legislación muy interesante, muy profunda, con una excelente perspectiva. De hecho, las personas que redactaron esta ley, bueno, son personas con una gran trayectoria en nuestro país. Entonces es una ley, bueno, que recoge las definiciones de Palermo, es una ley que coloca una gran cantidad de modalidades de trata, donde es bastante exhaustiva, planteando las diferentes formas, los diferentes tipos o modalidades de trata. También es una ley que habla sobre los derechos de las víctimas y en ese sentido también tiene un artículo muy exhaustivo respecto de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho a la autodeterminación, al protagonismo de las víctimas en los procesos de salida, unos derechos especiales si se trata de víctimas menores de edad, de niños, niñas y adolescentes. También, bueno, tiene principios rectores en donde la interseccionalidad, la perspectiva de género, así como otras perspectivas también están presentes. Quiero decir,
es una ley que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la perspectiva y también de las propuestas que hace para la respuesta en este tema, es una ley muy buena, es del 2018, pero bueno, en la segunda pregunta vamos a hablar de la implementación de la ley, que ese es otro capítulo, ¿no? Que es bien diferente a la valoración que podemos hacer de los contenidos. Uruguay cuenta con un delito tipificado de trata de personas. También esa ley crea un Consejo Nacional de Prevención de la Trata, que es un consejo que se reúne no muy habitualmente, en donde está integrado por las más altas jerarquías, y también la sociedad civil tiene 3 lugares de representación por ley, ¿no? Que eso consideramos que es un avance muy importante que, bueno, que ese Consejo Nacional de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas tenga que convocar por ley, ¿no? Está obligado por ley a convocar y a integrar a la sociedad civil organizada. También la ley propone un sistema interinstitucional de respuesta a las situaciones de trata y toda una serie de medidas de protección frente al acceso a la justicia, ¿no? Que es un gran tema y en eso tenemos muchas dificultades, en el acceso a la justicia. Porque, insisto con esto, ¿no? Una cosa es la letra de la ley, otra cosa es cómo se implementa efectivamente. Entonces, la letra de la ley plantea una serie de medidas de protección, como la reserva de las actuaciones, como la protección a los testigos, a las familias, pero obviamente prohíbe el careo, prohíbe la mediación, también tiene un artículo de no punibilidad de las víctimas, siempre y cuando se logre identificar que la víctima cometió determinados delitos en el marco de un proceso de trata y explotación, y tiene toda una serie de medidas de reparación. Pero bueno, también decirles que es una ley que no tiene presupuesto, y todas las personas sabemos qué es lo que sucede con leyes que no tienen presupuesto. Entonces, bueno, en principio, digamos, como aporte de la legislación en Uruguay, sería esto. Quizás en la segunda vuelta les cuento cuál es la realidad, ¿no? Cuál es la realidad de vida y lo que les llega a las mujeres que están en situación de trata con fines de explotación sexual. Gracias. Todas las modalidades de la trata, no solo sexual. Gracias, Andrea. Me parece que esto de una ley sin presupuesto es algo que se repite bastante. Hasta ahora hemos tenido el primer pantallazo en este seminario sobre las legislaciones de los distintos países. Ahora vamos a ir a la segunda parte. Una cosa, como dijo Andrea y como han mencionado otras compañeras, es lo que dice la legislación y los protocolos, y otra cosa es cómo se implementa. Entonces, la idea es reflexionar también qué se está haciendo desde cada país y qué falta. Y entonces voy a invitar nuevamente a Viviana de Argentina para que nos cuente un poquito más. Bien. Respecto al tema de reparación del daño a las víctimas, bueno, en Argentina nuestra ley, en el año 2012, lo que eran derechos de las víctimas, que eran solamente derechos enunciativos, se convierten en garantías mínimas, se supone con la intención de que sean absolutamente obligatorias, tanto para el Estado Nacional como para los estados provinciales, y que de no cumplirla constituye esto una violación al derecho de esas víctimas, ¿no? Bueno, desde ese entonces se han creado diversos instrumentos para dar cuenta de este tema de reparación de las víctimas. Quien rescata es el Programa Nacional de Rescate. En algunas provincias hay algunos programas de rescate, o hay algunas oficinas que también acompañan el rescate a las víctimas. Ustedes saben que en un allanamiento, quien debe tomar testimonio en primer lugar, el primer contacto con las víctimas, es un equipo de asistencia. No debe ser ni la policía ni la fiscalía, sino que en primer lugar tiene que estar ahí tomando testimonio,
un trabajador social, una psicóloga, bueno, parte de ese equipo de asistencia, que hace lo que yo llamo digamos, la primera intervención. Después, el camino más largo, que es justamente reparar todos esos derechos vulnerados, le corresponde por un protocolo único que tenemos en Argentina, que han firmado todas las provincias, le corresponde a cada provincia en donde se ha producido el delito, ¿no? Aquella provincia donde se produce el delito tiene la obligación de ser esa provincia la que tenga que tener la asistencia, la reparación del daño de esa víctima. Y esto constituye un problema porque la realidad es que en Argentina, en este país federal, no en todas las provincias existen ni programas, ni equipos, ni nada para la asistencia a esas víctimas, ni las políticas que ahora les voy a mencionar se aplican de manera uniforme en todo el país. Hace poco tiempo el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata dio un informe acerca de cómo se estaban aplicando estas políticas públicas en todo el país, y bueno, los resultados fueron disímiles, ¿no? Pero las tenemos. En primer lugar, tenemos un programa de asesoramiento y patrocinio jurídico a víctimas que está en el Ministerio Público de la Defensa. Este programa tuvo una intervención muy destacada en un caso muy emblemático, que es el caso de la querella que le inicia Alika Quinan, una víctima de trata, no solamente a sus victimarios, sino también a un gobierno municipal, como es el gobierno de Ushuaia, considerando que permitió la explotación de la que fue víctima. Ahí tuvo una participación destacada este programa del Ministerio Público de la Defensa, pero digamos la realidad que no cuenta ni con recursos, digamos, humanos, ni recursos económicos para poder llegar en todos los casos. Y en realidad es que la sociedad civil debemos, en muchos casos, tener, digamos, la necesidad de requerir profesionales ad honorem, que lo hacen porque quieren, abogados y abogadas que no son del Estado, que el Estado no provee, ¿no? Esto hay que decir la verdad, o sea, funciona no bien como debería funcionar. Después, en el año 2019, se crea una ley de fondo fiduciario, que es esta ley de fondo fiduciario. Esta ley establece que cuando se allane un lugar por presunción de trata, se deben incautar los bienes de los tratantes, que ya estaban en la ley nuestra de trata, ¿no? Pero repito que hay que incautarlos. Y que una vez cuando ese caso, en el caso que haya sentencia, y haya sentencia firme, el juez lo que debe hacer es liquidar el producto, esos bienes, y que el producto de esos bienes vaya en su mayoría a las víctimas de ese lugar, y un porcentaje que va a un fondo fiduciario. ¿Quién maneja ese fondo fiduciario? Lo maneja el Programa Nacional de Rescate, que va a constituir un fondo de ayuda también a otras víctimas, que a lo mejor no son víctimas de ese lugar, porque recuerden que tiene que haber sentencia firme. Como la ley es del año 2019, en la actualidad hay muy pocos casos, casi 2 o 3 casos nomás, en los cuales se pudo aplicar esta ley, pero bueno, a futuro seguramente vamos a tener mucha más posibilidad de aplicar esa ley con más sentencia firme, porque no es hacia atrás, sino hacia adelante, ¿no? Bueno, esta es una de las políticas públicas que me parece muy buena, que bueno, todavía no podemos evaluarla totalmente. Después se crea un cupo laboral para víctimas de trata. Como somos un país federal, deben firmar todas las provincias la adhesión a este cupo laboral. No todas las han firmado, esto lo han confirmado en el Comité Ejecutivo, pero hubo varios casos en los cuales algunas personas víctimas de trata pudieron ingresar como empleados gracias a este cupo laboral. E incluso, por ejemplo, si bien no es una ley, en Ushuaia hay una universidad, la Universidad de Tierra del Fuego, que incluyó el cupo laboral dentro de su universidad para víctimas de trata, lo cual es algo interesante como para pedirle a las universidades que hagan lo mismo, ¿no?
esta posibilidad que puedan ingresar al ICA. ¿No? Al ICA misma está trabajando en una universidad de acá de la provincia de Buenos Aires. Bueno, otro tema es que requeríamos hace tiempo el acceso al hábitat, porque lo que estábamos reclamando, sobre todo la sociedad civil, que las víctimas, una vez rescatadas, si no tienen un espacio donde vivir, considerando que a veces la familia no existe, ¿no? Y si existe no quieren saber nada con estas víctimas, porque si pensamos en nuestras provincias del interior, donde una persona que fue explotada sexualmente es una puta, entre comillas, entonces rechazada no solamente por la familia, sino por la comunidad, necesitamos un lugar donde puedan vivir, y sobre todo si tienen hijos. Entonces, como tenemos un programa que se llama Procrear, a nivel nacional, se pensó que pudiera otorgarse un cupo a las personas víctimas de trata para acceder al hábitat. Bueno, lo que comunicaron desde el Comité Ejecutivo es que esto se está haciendo difícil, porque que saben que Argentina estamos en una situación económica complicada, con lo cual los recursos, que son pocos en época de campañas políticas, como que los gobernadores no quieren entregar cupos para las víctimas de trata, con lo cual esto todavía es una materia a rendir, una política pública que veamos a futuro si realmente se puede aplicar o no, ¿no? Otra cuestión en algunas provincias, por ejemplo, fue dar incentivos a las empresas, por ejemplo, que contrataran personas que han sido víctimas de trata. Esto yo no lo puedo, digamos, no hay informes sobre cómo está funcionando, así que está esa cuestión, porque no sabemos cómo está funcionando. Después tenemos un programa que se llama Acompañar, que es un programa en realidad que tiene que ver, digamos, para víctimas de violencia de género, pero se ha permitido que un cupo se dé para aquellas mujeres víctimas o travestis, ¿no? En comunidad LGTB, víctimas de trata sexual, en realidad es para trata sexual solamente. ¿Qué pasa con el tema laboral? En el tema laboral, el Ministerio de Trabajo tiene también un beneficio para empleo, para que las personas víctimas de trata, igual son todos trámites engorrosos, hay que decir la verdad. Tienen que firmar las provincias un convenio con Nación, hay que anotarse, tienen que esperar las víctimas que se anoten, bueno, es muy burocrático la cuestión. Donde reciben un incentivo, un beneficio para, por ejemplo, terminar la escuela, hacer un curso, un oficio, estudiar, y se les paga algo, una parte se deja de lo que se le paga para que lo reciban si terminan ese oficio, si terminan la escuela, con la posibilidad de presentar algún emprendimiento y recibir algún tipo de subsidio para ese emprendimiento. Bueno, esto es lo que tenemos. La realidad es que en una Latinoamérica afectada por las crisis económicas, por la pospandemia y otras cuestiones, con un país federal donde hay provincias muy feudales, digo yo, porque la verdad que no hay interés en absoluto en ocuparse de las víctimas, y menos de las víctimas de trata, la aplicación de todas estas políticas todavía es insuficiente, todavía no hay información total de cómo se está aplicando, pero lo positivo es que están, y que somos la sociedad civil la que tenemos que impulsar y monitorear de que se cumplan y denunciar cuando no se cumplen. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Vivi, por toda la información bastante completa de lo que está, de la política pública de Argentina en cuanto a reparación. Para quienes están conectados en Facebook, está nuestra compañera Nancy de la RAT Argentina, que también va a ir viendo las preguntas y las va a compartir. Y para quienes deseen hacer preguntas, quienes están conectados en el Zoom, lo pueden ir haciendo en el chat y después la retomamos. Y Carolina, vamos a pasar a conocer las políticas públicas reparatorias en Chile. Ahí te vi, no te encontraba. Carolina. Gracias, Erika.
Bueno, siempre es tan interesante escuchar a las colegas de otros países y particularmente conocer las legislaciones porque permite comparar la legislación propia, y voy a hacer mías las palabras de nuestra colega de Uruguay, que la política pública en materia de trata en Chile es una política que no tiene asignado presupuesto. Y efectivamente eso no solamente es una manifestación del nivel de compromiso estatal, sino que incide directamente en que sea una política más bien débil, que descansa en las asignaciones que cada ministerio puede hacer en el marco de su trabajo. Pero todos los que estamos acá y que trabajamos en materia de trata sabemos que este es un delito que implica por parte del Estado un compromiso contundente, principalmente por el nivel de vulneración de derechos humanos que significa para sus víctimas. Dicho eso, antes de comentar las políticas públicas reparatorias en Chile, creo que hay un contexto muy importante a compartir el día de hoy con todas ustedes, y que es lo ocurrido el 12 de julio, recién pasado, y que consistió en la denuncia que se hizo en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, que denunciaron a los países de la región y países que están presentes acá, como Chile, como Argentina, como México, Guatemala, Perú, Colombia, acerca de la ausencia, de la falta de debida diligencia de nuestros estados para abordar sus obligaciones internacionales con las víctimas de trata, incluido, por cierto, el derecho a reparación. El derecho a reparación se entiende como un derecho humano en el marco, ¿no es cierto?, de la comisión de delito, y en ese sentido ya la Corte Interamericana ha planteado justamente cómo hay deberes por parte del Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos, sea tanto aquella cometida, ¿no es cierto?, por funcionarios públicos, como aquella cometida por terceros, en la medida que el Estado no haya perseguido adecuadamente su responsabilidad y no se haya sancionado de manera adecuada, proporcionada y disuasiva, y que es un poco lo que estamos viendo. Cuando hablamos de derecho a reparación, por supuesto que estamos hablando, ¿no es cierto?, de remediar la vulneración acaecida, y podemos distinguir en cierta forma no solamente el derecho a acceso a la justicia y a acceso a conocimiento e información para poder acceder a reparación, sino que también estamos hablando de los sistemas de protección establecidos para las víctimas, y por cierto, ¿no es cierto?, todo lo que pueda implicar las demandas civiles y las indemnizaciones de perjuicio. Dicho eso, Chile efectivamente tiene institucionalidad con respecto a protección de víctimas. Tenemos lo que se denomina un protocolo intersectorial de víctimas de trata, que básicamente lo que hizo en su momento fue catastrar los distintos servicios, prestaciones existentes en cada servicio público, y adicionalmente los servicios que podían proveer la sociedad civil. Ese catastro, ¿no es cierto?, es articulado por el protocolo intersectorial, coordinado por una coordinadora central, y que se replica en cada región. De acuerdo a lo que señala, ¿no es cierto?, el protocolo en su formalidad escrita, efectivamente las víctimas de trata tienen en primer lugar acceso a regularización migratoria, que sabemos que eso es muy importante porque las víctimas extranjeras tienden a ser en Chile el número más alto de víctimas, y también se entrega asistencia psicológica, se entrega una protección, una asistencia médica, y también habría acceso eventual a, digamos, posible representación de ciertos estamentos públicos. Adicionalmente, Chile tiene una casa de acogidas para víctimas mujeres, y hace poco se anunció la construcción de una segunda casa también para víctimas de mujeres. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en Chile con respecto a políticas públicas reparatorias? La reparación propiamente tal no ha sido abordado en los planes de acción, y estamos en un momento muy propicio para que esto sea abordado porque se está construyendo el cuarto plan de acción, y claramente la reparación tiene que estar presente. En la práctica lo que ha ocurrido en Chile es que lamentablemente la responsabilidad civil y la posibilidad de indemnizaciones no ha sido perseguido en las causas penales, eso es lo primero que se tiene que señalar, y donde ha habido espacio de reparación ha sido en las iniciativas novedosas que han podido desplegar las propias víctimas representadas por abogados del Estado, de las oficinas de defensa
laboral, que en paralelo a los procesos penales han iniciado procesos laborales. Estos procesos laborales han concluido con condenas a los empleadores, y dentro de estas condenas ha venido acompañado el pago de indemnizaciones, y que es un caso muy bullado, un caso de explotación laboral, y que es un caso un poco triste, ¿no es cierto?, para Chile, porque es un caso donde se absuelve en sede penal, pero afortunadamente se condena en sede laboral y se accede, ¿no es cierto?, a esta indemnización bajo las reglas laborales. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay necesariamente un esfuerzo para que dentro del sistema de justicia criminal podamos propender a la reparación de las víctimas. Ahora, dicho eso, se está abriendo un espacio interesante donde nuevamente vamos a necesitar que el Estado actúe, y que tiene que ver con la dictación recientemente de una norma de la ley 21.577 que entrega herramientas para la lucha contra el crimen organizado. Ahora, los que estamos acá sabemos que la trata sin lugar a dudas se encuentra desplegada en el ámbito del crimen organizado, pero también sabemos que la trata tiene manifestaciones de distinta naturaleza. La trata puede ser cometida por un individuo solo, por dos individuos asociados espontáneamente frente a una buena opción, ¿no es cierto?, de negocio de trata. Y desde esa perspectiva, por supuesto que el criterio de eminentemente crimen organizado desplaza y deja fuera muchas situaciones que se dan en contextos mucho más domésticos, mucho más pedestres, y no necesariamente frente a bandas sofisticadas. Ahora, afortunadamente se están dictando leyes, y esta ley en particular, que está determinando nuevas reglas de comiso en la persecución de los delitos. Es decir, reglas que están imponiendo el decomiso de las ganancias obtenidas por el delito, y se está abriendo la posibilidad de que ese comiso pueda ser utilizado para el pago de las indemnizaciones solicitadas. Ahora, esta es una ley muy reciente, es una ley recién de junio de este año. Por lo tanto, ¿cómo se comporta esa norma? Y principalmente, ¿cómo el Estado se hace cargo de proveer asistencia legal que permita querellarse a la víctima? Es algo que está por verse. En este sentido es muy interesante un estudio reciente del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, que demuestra cómo sin asistencia legal, sin una figura querellante, sin abogados patrocinantes, en general las víctimas de trata no logran acceder a protección, y lo que nos importa el día de hoy, no logran acceder a reparación. Por ello, y ya para ir terminando, dejar espacio a mis colegas, como conclusiones, ¿qué es lo que uno observa en política pública reparatoria? Es una brecha y es un desafío real y contingente el día de hoy para el Estado chileno. Es un desafío que tiene que ser incorporado en el Plan de Acción Nacional, y tienen que hablar estas nuevas normas con justamente la necesidad de poder responder frente al derecho de reparación. En cierta forma, el Estado no ha logrado tomar, a juicio nuestro, plena conciencia del nivel de lesividad del delito y cómo se van destruyendo, ¿no es cierto?, distintos ámbitos de despliegue de las víctimas en ese sentido. Y claramente tenemos aquí un déficit del cual hacernos cargo. Escuchar a mi colega Viviana, ¿no es cierto?, las distintas medidas que tienen de contratación de víctimas de trata, de formas, ¿no es cierto?, de reinserción laboral, es todavía una deuda en Chile, y en ese sentido seguiremos trabajando para que aquello que fue denunciado ante la Corte Interamericana sea una realidad, y por supuesto feliz de escuchar a mis colegas para poder tener nuevas ideas a proponer justamente a la autoridad chilena. Gracias, Erika. Estás sin audio, Erika. No, lamentablemente. ¿Que tenés el audio bajo, Eri? A ver, ¿ahí me escuchan? Perfecto. ¿Ahí sí? Perfecto. Decía, ahí está, gracias. Decía que gracias, Carolina, por la claridad al exponer el panorama en Chile, que es bastante triste para quienes estamos trabajando en la temática acá,
pero también mencionar que somos varias también las organizaciones que hace un tiempo venimos luchando desde el Observatorio de la Trata y diferentes organizaciones para que este panorama cambie lo más pronto posible. Y ahora voy a invitar a la compañera Jessica para que nos cuente un poco más de Bolivia y cómo se está trabajando en cuanto a la reparación hacia las víctimas de trata. Bueno, muchas gracias. Como les mencionaba, en el caso boliviano, contamos con una ley integral, que es la Ley 263 del año 2012, y esta ley contempla 3 ámbitos, y dentro del ámbito de protección se incorporan algunas medidas reparatorias, ¿no? Como ya mencionaba, cuando hablamos de las medidas reparatorias que podemos encontrar en la norma, eran precisamente la repatriación, los centros de acogida y los programas de reinserción laboral. Sin embargo, no hemos visto hasta la fecha que exista una implementación como tal de estas políticas. Existe un protocolo de repatriación de las víctimas que actualmente precisamente está siendo modificado, y que este protocolo es súper básico en relación a cómo hacer que el retorno de una víctima de trata sea viable, ¿no? Más se habla de coordinación, no hay un enfoque más de derechos humanos. Y por otro lado vemos, por ejemplo, que las políticas de inserción laboral no han logrado responder a la demanda de la víctima. Debemos entender que una víctima de trata tiene sueños, tiene también metas, ¿no? Y los programas están muy encasillados como que de pronto a un curso nivel medio, una capacitación de un negocio, y puede que esta capacitación o esta oferta que el Estado ofrece a las víctimas de trata no sea lo que ellas quieran. No hay como, no se piensa desde ellas, sino como que agarramos de los programas y decimos, pueden acceder a ciertos programas, ¿no? Pero no hay medidas especiales todavía, no se ha visto, hay programas de promoción de empleo, por ejemplo, para jóvenes, pero no se adecua a la unidad de víctimas de trata, entonces no se ha visto, ¿no? En ese sentido, también hemos visto que los centros de acogida en Bolivia son pocos, porque está a cargo de los niveles subnacionales. Entonces existen como 2 centros de acogida que solamente acogen a víctimas mujeres y en algunos casos menores de edad. Y estamos hablando que las víctimas de trata no siempre van a ser menores o mujeres, y más aún solamente se acoge a víctimas de violencia sexual. Entonces, las demás víctimas de las otras formas de explotación quedan desprotegidas ante posibles medidas de reparación, ¿no? Generalmente lo que se entiende por reparación como tal es retornarla al país, es de pronto dejarla en su casa o ponerla en el núcleo familiar o en el mismo entorno, cuando no se analiza que precisamente muchas de las víctimas de trata salen de estos entornos precisamente porque han sufrido algún tipo de violencia, porque han sido o se han aprovechado de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso en relación. Y otra cosa muy importante, como les decía, era que como ya tenemos 11 años de la ley 263 y paralelamente tenemos políticas públicas, estas políticas públicas no han sido sujetos a seguimiento de su impacto, ¿no? No hay como que, no sé, ver cómo se ha implementado la primera política para aprobar una segunda política. Si bien son quinquenales, no ha habido un sistema de monitoreo de impacto, y también se ha evidenciado la falta de recursos, ¿no? Generalmente los recursos siempre vienen de la cooperación. No puede ser que hasta el día de hoy el tema de trata, el tema de violencia de las mujeres siga dependiendo de la cooperación, ¿no? No hay presupuestos claros en relación al Estado. El Estado tiene que invertir para poder también no solamente reparar a las víctimas, que eso ha quedado completamente descuidado, sino también el hecho de brindar protección, ¿no? Todos estos puntos han quedado sueltos. Sin embargo, consideramos que se puede trabajar en ello. La legislación, como les digo, está en reforma. Se ha aprobado hace poco 2 políticas, una política plurinacional, un plan sectorial que planea o que pone la parte presupuestaria como importante. Sin embargo, no hemos visto hasta la fecha, por ejemplo, una inversión presupuestaria, ¿no? No existe en el caso boliviano. Existen ya las políticas como documentos, esperemos que se puedan implementar, y este sería el panorama en relación a políticas públicas. Estamos en pleno proceso de reforma. Vuelvo a reiterar, el protocolo de repatriación está siendo modificado, la ley de trata también está en esta incidencia de poder ser modificada porque, bueno, a 11 años se ha evidenciado varias falencias, y existen otras políticas también. Y bueno, el nivel subnacional también, porque no solamente depende esto del nivel nacional, sino también tenemos niveles subnacionales como las gobernaciones y los municipios también deben tener de alguna manera una inversión. Sin embargo, tampoco se ha visto ahí uno que otro municipio que ha hecho algún esfuerzo. Actualmente las víctimas que son rescatadas generalmente se van a refugios destinados para víctimas de violencia en general hacia las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hay una víctima varón,
cuando hay una víctima de explotación laboral que no está en el rango de los albergues como tal, ahí sí no, se ve completamente desprotegido, ¿no? Cuando se trata de víctimas de trata, cuando son niños, se van a los albergues que están destinados para víctimas de violencia que son menores de 18 años. Entonces vemos como hay un gran vacío. Los programas de reintegración, vuelvo a reiterar, apuntan a lo técnico, apuntan generalmente a darles un curso de, no sé, de repostería, de peluquería, y puede que la víctima le guste o puede que no sea parte de su sueño. Entonces creo que todavía no se habla todavía de políticas reparatorias como tal en Bolivia, porque todavía seguimos hablando de protección y ahí dentro estamos colocando la repatriación. Creo que es bueno y sano también reflexionar un poco qué implica la reparación, ¿no? Entonces ese es el panorama. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Interesante esta invitación que nos haces para pensar la reparación desde lo que necesitan las víctimas, las sobrevivientes, y no desde lo que el Estado cree. Vamos a seguir con Venezuela y invitamos a la compañera Reina. Hola Erika y a las compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Fíjense, en nuestro país tenemos el ordenamiento jurídico, contamos con un ordenamiento jurídico que en su gran mayoría está, digamos, bajo los estándares, el protocolo Palermo, excepto por los medios que no establece, digamos, esa parte, esa coletilla que cuando se trate de niños, niñas, adolescentes, no se exigen los medios comisivos. De igual forma, nuestra ley orgánica, por ejemplo, ¿cuáles son las políticas públicas? Por lo menos cuando se crea la ley, cuando entra en vigencia en el año 2007 la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entra en vigencia sin contar con presupuesto, que es como común a todos nuestros países. Y en esta ley se establecía, por ejemplo, la creación de todo un sistema de administración de justicia especializado en delitos de violencia contra las mujeres. ¿Qué querías decir eso? Tribunales especiales, especializados en violencia contra las mujeres, donde se incluía la trata de niñas, adolescentes y mujeres. De igual forma, esos tribunales tenían que contar con equipos interdisciplinarios, fiscalías especializadas y, digamos, a raíz del 2007, entrar en vigencia esta ley orgánica, eso generó que se fuera estructurando todo el sistema especializado en delitos de violencia contra las mujeres, un sistema de justicia especializado. Digamos, ¿cuáles fueron las ventajas? Los equipos interdisciplinarios, porque la necesidad de que no es solamente el abordaje desde un enfoque jurídico positivista, sino la necesidad de las personas supervivientes ser abordadas integralmente por equipos de trabajadoras sociales o trabajo social, psicología, educación, medicina, etc. Pero ¿qué pasó lamentablemente? Para el 2008 se crean estos tribunales en solo algunos lugares, no en todos. Por ejemplo, área metropolitana, estado Zulia, pero no estaba en todo el territorio. Ya ahorita, y fíjense que han transcurrido desde el 2007 al 2023 varios años, y todavía hoy en día no tenemos tribunales especializados en todo el territorio. Entonces eso es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque efectivamente es fundamental el presupuesto para poder aplicar y crear toda la estructura que se requiere. En cuanto a los alojamientos, por ejemplo, ni siquiera, bueno, en Venezuela tenemos
alojamientos temporales y es por organizaciones de las organizaciones feministas y organizaciones internacionales, no establecidos por el Estado, sino por organizaciones que están cubriendo, digamos, esa necesidad que existe, y existen actualmente 4 alojamientos temporales. ¿Cuál es la diferencia entre un alojamiento temporal y una casa de abrigo especializada? Es que estos alojamientos es por un tiempo determinado. No es, o sea, digamos, no abarca, no cubre todo el tiempo que amerita una superviviente, por ejemplo. Entonces, es fundamental. Pero lo que sí tenemos, fíjense, es la necesidad de cómo demostrar, fíjense que no basta con la normativa puede ser muy buena, podemos estar a los estándares de CEDAW, del protocolo de Palermo, pero todavía faltar en el presupuesto la necesidad de una formación continua, permanente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto el Código Orgánico Procesal Penal como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres establece como objetivos del proceso la protección y la reparación, que son objetivos que debe seguir el proceso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ahorita es que recientemente, en el 2019, se crearon fiscalías especializadas para la trata de niñas, adolescentes y mujeres, digamos, y recientemente, el año pasado, se crearon organismos especializados en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para atender la trata de personas. Pero eso es reciente. Y digamos, a pesar de que de que el Estado desde hace un año sostiene que ha creado un plan nacional de lucha contra la trata, las organizaciones como Éxodo, Mulier y otras no conocemos ese plan, ni participamos, por supuesto, en ese plan. Y esto es fundamental porque si algo tenemos que entender es que para la lucha contra este problema, este delito aberrante, se requiere el trabajo conjunto entre no solamente el Estado, sino el Estado con la sociedad civil. En ese sentido, Éxodo, por ejemplo, en los últimos tiempos, hace un año comenzamos las formaciones haciendo énfasis en la necesidad de la reparación integral para todas las personas supervivientes de trata. Y esa reparación abarca no solamente las garantías no repetición, la satisfacción, el tratamiento, abarca toda una serie de aspectos que deben ser abordados. Pero ¿qué pasa? Hemos escuchado, por ejemplo, a personas, no solamente de las instituciones, sino también de organizaciones, decir que la reparación es utópico, que aquí reparación, o sea, solamente, bueno, años luz, que es utópico, y no es utópico, necesitamos hablar, necesitamos visibilizarlo, es un desafío, sí es un desafío, pero podemos ir avanzando, eso es importante. Yo creo que se han registrado avances en la formación de los servidores públicos y servidoras públicas en materia de, digamos, el derecho a la reparación. En los últimos tiempos se ha hecho más énfasis en la protección y la reparación en fiscalía, en tribunales, y eso se va a traducir en, digamos, en decisiones judiciales. Y algo fundamental para cerrar es que nuestra ley orgánica, por ejemplo, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, establece la necesidad y la obligación para todos los servidores públicos, todas las personas que interpretan y aplican esa ley, en realizar esa aplicación e interpretación bajo los enfoques de derechos humanos, género, integralidad generacional, interseccional, en fin, es fundamental
esa transversalización de los enfoques, ya sea en la protección, en la reparación y en cada momento del proceso por el cual tiene que pasar una persona. Se hace énfasis a su abordaje integral y la necesidad de ser, digamos, ser debidamente acompañada, informada durante todas las fases de ese proceso. Muchísimas gracias. Estamos a la orden de Éxodo y atentas a las preguntas. Gracias, Erika y compañeras. Gracias, Reina. Vamos a escuchar a las últimas dos compañeras y después abrimos el espacio de preguntas. Y recordar a quienes están viendo a través de Facebook que también pueden hacer las preguntas y Nancy las va a comentar después acá. Ahora volvemos a la compañera Ruth de Paraguay. Bueno, creo que no estamos ajenas a la misma problemática, porque escuchándole a todas las compañeras, la designación presupuestaria, sí, para una de las instituciones más importantes que debería de trabajar más fuertemente en Paraguay, el tema de la aplicación de políticas públicas, tiene un 0,02% destinado al presupuesto general de la nación. O sea, recursos prácticamente no hay para ejecutar acciones en políticas públicas que puedan generar reparación en las víctimas de trata. Pero en medio de todo eso hay pequeños logros que se van dando y creo que es algo muy interesante. En el 2008 se crea, sí, desde el Ministerio Público, que es la institución que acciona en relación a las denuncias sobre hechos punibles, la creación de una unidad especializada de trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta unidad especializada le da otra mirada, ¿sí?, a la atención del hecho punible de trata, y en el 2009 se establece, ¿sí?, una estructura orgánica que le da como un manual, o sea, genera un manual de funciones para esta unidad, ¿verdad? A partir de ahí, la unidad especializada empieza a dar respuestas, ¿sí?, en relación a la lucha, trata de prevenir, toma las denuncias, hace mayores intervenciones, hace intervenciones más integrales, y en el 2012 se crea la ley de lucha contra la trata de personas. Esta ley, como había mencionado hace rato, es una ley que contempla de manera integral la intervención y la atención, ¿sí?, porque tiene como 3 áreas de intervención, que son la inmediata, la mediata y la que hace un acompañamiento a quienes están en el extranjero, a paraguayos que están en el extranjero. Entonces es como que hace un camino para poder generar condiciones para que la institución, en este caso el Ministerio de la Mujer, ¿verdad?, vaya generando acciones, ¿sí?, en relación a políticas públicas para poder intervenir, ¿verdad? A la par actúa la unidad especializada del Ministerio Público, que tiene una dirección de apoyo que trabaja todo el tema de prevención y formación dentro del Ministerio Público mismo para poder realizar las intervenciones, y también hace un trabajo con la cooperación internacional, o sea, trata de buscar articulaciones para poder generar procedimientos a nivel internacional también, y ese es un logro porque se van articulando acciones a nivel internacional con otras instituciones públicas de otros países. En relación al Ministerio de la Mujer, tiene una dirección general, o sea, es una de las instituciones que tiene la tarea más grande de poder generar políticas públicas para poder asistir, para poder prevenir, asistir, intervenir en los casos de trata. Esta dirección general tiene varias acciones que viene desarrollando, así como habíamos mencionado también hace rato. Si bien se generan acciones, no son suficientes, ¿verdad?, pero está generando acciones como brindar un servicio integral a las mujeres
víctimas de trata, generan asistencia y atención social. También hay una oficina de asistencia psicológica y jurídica. Hay un pequeño fondo que se utiliza para poder hacer asistencia de alimentación, protección, vestimenta, ¿sí? Y se hace un acompañamiento integral de psicología, asistencia jurídica y también a nivel social a estas personas víctimas. Entonces se va generando como un pequeño proceso de acompañamiento que de cierta forma garantiza derechos a las víctimas. Como habíamos dicho, y no me voy a cansar de decir, nunca son suficientes. Entonces, también el Ministerio también cuenta con un albergue transitorio que se había habilitado en diciembre del 2007, y este albergue es un único albergue en este momento que tenemos en Paraguay, donde están las mujeres adultas que son víctimas, ¿no? La ventaja es que este albergue tiene una asistencia multidisciplinaria también, ¿verdad? Cuenta con una trabajadora social, psicóloga, abogada, que brindan una atención integral a las víctimas, y ciertos servicios básicos a los que ellas pueden ir accediendo. También dentro de este programa hay un plan de reinserción social, ¿sí? A las víctimas. Se pretende que ellas vayan reinsertándose de manera progresiva a la sociedad, se trabaja el empoderamiento económico, se les plantea un proyecto, o sea, empezar a trabajar un proyecto de vida. Muchas trabajan el tema de la recuperación física, psicológica. También el planteamiento es que en algún momento ellas puedan llegar a reincorporarse a sus comunidades, ¿sí? Y todo esto se da en el marco del el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces son diferentes acciones que se van desarrollando. Una de las grandes limitaciones que vamos a seguir teniendo es el tema presupuestario, porque sin recursos económicos no se pueden desarrollar programas integrales y mucho menos hacer acompañamientos, ¿sí? En todo el territorio nacional, porque hay víctimas de trata de todo el territorio nacional, y generalmente la situación de las víctimas son de pobreza y de extrema pobreza, vienen de zonas rurales mayoritariamente y también de comunidades indígenas. Entonces, si no hay una inyección presupuestaria real que garantice una inversión social a la política pública reparatoria, es como que todo esfuerzo que se hace es para parchar las situaciones que se dan. Entonces, sumado a esto, la Cancillería Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un plan nacional, o sea, es responsable de un plan nacional para la prevención y el combate de trata. Como había mencionado anteriormente, hay una mesa interinstitucional que incorpora a 16 instituciones públicas que trabajan diferentes estrategias, pero mientras que la sociedad civil no presione lo suficiente para que estas instituciones públicas puedan realmente pelear por un presupuesto real, todo lo que el Estado haga va a seguir parchando la problemática, ¿verdad? O sea, eso básicamente es lo que tenemos en relación a políticas públicas. Como había mencionado hace rato, no menciona la ley como tal que son políticas públicas reparatorias, sí habla más de indemnización y de reinserción, pero por lo que se menciona, aparentemente sí, la proyección es generar políticas públicas que de alguna u otra forma reparen de manera integral la vida de las víctimas, ¿verdad? O sea, nos falta mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer todavía, y creo que hay una necesidad urgente a nivel Paraguay de articular a nivel sociedad civil acciones que puedan garantizar también incidencia a nivel político y social sobre esta problemática. Bueno, ese aporte, así que atenta si hay preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Ruth. Y pasamos a la última expositora, Andrea
nuevamente nuestra compañera de Uruguay, para hablar sobre las políticas públicas reparatorias. Andrea. Mira, estaba con problemas para volver a conectarse, Andrea, porque escribió Ok. algo. Ay, Estaba no con lo vi. Bueno, problemas. seguramente sí, no puede conectarse. Entonces, si les parece, vamos a habilitar el espacio para preguntas. Pueden abrir sus micrófonos y para hacer Que las levanten la preguntas mano. a cualquiera de las expositoras, sí, vamos a ir levantando las manos para hacerlo de manera ordenada y habilitar sus micrófonos. ¿Quién le gustaría empezar? O en el chat, quien no quiera hacerlo, también lo pueden hacer, o por el Facebook. Me parece que entendieron todo. Es viernes, a lo mejor eso también ayuda. Contarles mientras tanto, mientras ahí van pensando las preguntas, que el segundo seminario será sobre sectas y trata de personas. Vamos a ir informando en las redes sociales de las organizaciones que estamos articulando cuándo va a ser, y el tercero, que será en septiembre, sobre trata con fines de explotación sexual, para que estén atentas y atentos ahí a la información. ¿Alguna pregunta? A ver, un mensaje. La verdad es que fueron súper claras las compañeras expositoras, Sí, dice Pili. sí, fueron muy claras, sí, sobre todo en el caso de presupuestos, fueron muy claras sobre distintas necesidades, tanto en niñez como en personas, en mujeres grandes, ¿sí? En articulaciones también, ¿sí? Para mí todo muy claro, cada una fue muy clara, no tengo preguntas, ¿sí? Gracias. Dale. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario? Buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? Ya está. Sí, bueno, les saluda Sí, sí. Cintia desde Bolivia, en el sur de Bolivia, desde el colectivo Anguiro, que es la organización, y también justamente escuchando a nuestra representación y también panelista desde Bolivia, la realidad que nos plantea Jessica. Y las demás panelistas que han podido participar, coincido en que realmente ha sido un panel bastante claro, con muchos desafíos, creo, ¿no? Esto de poder hablar desde las realidades de nuestros territorios y países para mirar cómo hemos avanzado, cómo estamos en torno realmente a las políticas reparatorias, creo que nos plantea también una fotografía rápida de que en términos de presupuestos esta problemática, que no es una temática sino una problemática, no está siendo priorizada, como lo han dicho varias de las panelistas, pero también varias, y rescatando un poco lo de Jessie también, que estamos entendiendo por el tema de realmente asumir la responsabilidad de lo que implica una política de Estado reparatoria, además pensado desde las víctimas y la realidad de las víctimas. Yo me quedo con esos elementos, y también la debilidad de la institucionalidad que está convocada desde el Estado para poder atender, proteger, para poder trabajar, prevenir esta problemática social. Creo que esos tres elementos me quedan resonando de esta fotografía rápida de lo que está pasando en nuestros países, y digo me quedan resonando porque yo también pensaba que era un poco solamente una retardación en el contexto más local, más boliviano, digamos, pero es lamentable porque realmente también enfrentamos intereses que son mega estructurados, muy grandes en términos económicos, y entonces yo quiero destacar esos elementos. Creo que nos plantea muchos desafíos a seguir trabajando desde esta articulación que la RAT ha iniciado, y quería agradecer eso como un comentario rápido. Muchas gracias, más bien, compañeras, por llevarnos en este viaje imaginario hasta sus territorios y países. Gracias, Cintia. Yo creo que es en general toda la problemática sobre la falta del Estado, ¿sí? Es en general, en todos los países, pero hay que trabajarlo mucho, y hay que ver también si la parte de seguridad
está nivelada junto a las articulaciones, ¿sí? Y en ayuda que debe tener también, tiene mucho que ver también aparte de la seguridad, ¿sí? En la frontera y en muchos casos, pero presupuesto es lo que más abarca a nivel en todos los países igual. Eso es lo que pienso también yo. Sí, creo que es algo que quería se agregar, repite. quería agregar algo, desde que, bueno, tal vez no me olvidé decir, que primeramente que el tema de la reparación del daño es un proceso muy largo, Sí, que no son 2, 3 días ni 2, 3 meses, sí. ¿no? Es un proceso muy largo que tal vez lleve buena parte de la vida de la persona víctima, porque Sí. el daño también es muy grande, Sí. y que en este sentido lo que necesitamos es presupuestos específicos, que en Argentina tampoco lo hay, ¿eh? No tenemos un Sí, sí, presupuesto, dentro de nuestro presupuesto no hay un presupuesto específico para reparación a la... Han armado esta cuestión del fondo fiduciario, que es como una alternativa, pero tampoco soluciona el tema de que haya un claro. presupuesto específico, que es lo que deberíamos pedir, digamos, todos Sí, los países de la región, ¿no? Pensando sí, 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 sí. en lo largo que puede ser el proceso. El acompañamiento a las Sí, víctimas. y el ¿Sí? tema de los refugios, que yo no dije, por ejemplo, en Argentina hay un Sí, solo refugio, creo sí, que se en está los construyendo refugios, otro sí. más. Yo entiendo que los refugios son transitorios, porque tampoco van a estar eternamente ahí las víctimas, sino que lo que hay que impulsar Claro. esto del acceso al hábitat, que bueno, se está tratando de hacer en Argentina, pero todavía no hay resultados. Los profesionales en áreas también, que es una de las cosas fundamentales para abarcar la parte de acompañamiento, como vos decís. Sí. Y si bien ahora nos hemos enfocado en políticas públicas reparatorias, Claro. creo que también es interesante que vamos pensando, tal vez para más adelante, qué es lo que está haciendo cada país en trabajo de prevención, Sí, digo, porque es algo que con sí, Carolina lo hablamos repetidamente acá en Chile, que no se articular. observa. Sí. Ujú. Voy a leer Es un un poco trabajo los... en red. Sí, tal cual. Un Ujú. trabajo en red desde las organizaciones, que lo podemos hacer sin Claro. recursos, mucho más el Estado con recursos lo Sí, puede sí, hacer. claro. Voy a leer un poco los chats que han ido poniendo. Miriam dice, gracias a las panelistas por las explicaciones claras. Maida, muy interesante, muchísima claridad en la exposición y la situación de cada país. Janet, se entiende todo, la verdad, muy claro a la hora de explicar cada una de las situaciones de cada país. Deca, solo agradecer este espacio, el compromiso con las mujeres y víctimas de este delito. En Chile es muy necesario difundir este tema, está completamente invisibilizado en el espacio político feminista con poder social, que supuestamente es un gobierno feminista, y de la academia. Coincido totalmente con vos, Deca. Son maravillosas, motivadoras, toda mi admiración. Viviana Bertini, adhiero mis palabras con la compañera de Bolivia y agradezco este encuentro, las luchas activistas contra la trata. Deca me hice una idea general de Latinoamérica. Deca es de Chile. Te pregunta Carolina si sos de Chile. Sí, por supuesto. Ahí, bueno, está en el chat. Muy claras las expositoras. En lo personal agradezco toda la información brindada. En cuanto a presupuesto, creo que la unión hace la fuerza. Seguramente llevará su tiempo, pero hay que apoyar el objetivo. Desde Córdoba también están conectados, un funcionaria pública perteneciente a la Fuerza de Gendarmería Nacional, muy contenta y conforme con este seminario. Me gustaría saber si se podrá dar a las fuerzas en particular la capacitación constante, es muy importante para restar tiempo a los procedimientos cuando se trata de esta temática. Un gran tema también, las capacitaciones y los resultados de estas capacitaciones, porque muchas veces no se evalúan estos resultados y se capacita, y siguen sin haber rescate a las víctimas. No sé si... Sí, Nancy. Y ahí, bueno, nos vamos a poner en contacto con Cintia a través de la RAT Argentina para poder coordinar las capacitaciones que sean necesarias tanto para las fuerzas en Córdoba como para el resto del país en incumbencia con la RAT Argentina y con Viviana Camino como presidenta. Sí, que debería darlo, perdón, que debería, la Gendarmería tiene protocolos y cuestiones de capacitación interna. No entiendo por qué no se da.
pero sé que eso pasa. Así que bueno, Sí. pueden contar con la sociedad civil, que siempre estamos. Sí, Claro. tal cual. Ahí con Nancy y con Viviana. Agradecer a Nancy su aporte, todo lo que está haciendo en la provincia de La Pampa. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Aprovechar este espacio. Tal. Si no, va. Haber Sí, levantado la manito, sí. perdón, Eh, Viviana, no te vi. Sí. no hay problema. Soy Vivian de Santiago del Estero. Muchas gracias a todas. Me gustaría preguntarles a quien quiera comentar quizás, ¿cuáles son para ustedes las tareas que se pueden impulsar desde las asociaciones civiles que se están llevando a cabo para impulsar las políticas públicas, ¿no? Porque uno por ahí busca cambiar las cosas, se integra a ciertas asociaciones civiles y por ahí no quedan claros los lineamientos o tareas que se pueden llevar a cabo para generar un cambio. Entonces, ¿cuáles piensan ustedes que serían principalmente las tareas que se pueden comulgar, digamos, desde el Estado con las asociaciones civiles? Espero haber sido clara. Muchas gracias. Si podemos comentar en orden, así todas podemos comentar eso desde cada país. ¿Puede ser? Sí, Vivi. Por mí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, en primer lugar yo quería decir que nuestro rol no es reemplazar al Estado. El Estado tiene la principal obligación tanto de protección, investigación, reparación del daño. Nosotros estamos para acompañar eso en la medida que el Estado también nos dio la oportunidad de poder acompañar, para monitorear, y el trabajo de incidencia, de incidir, de decir aquello que lo que está haciendo ahora, aquello que falta, que todavía falta, de mejorar legislaciones, políticas públicas, es muy importante. Desde Argentina les puedo decir que mucho del trabajo de la sociedad civil luego terminó en políticas públicas, o sea que no salieron de la mente muchas veces de los funcionarios, sino del trabajo de la sociedad civil que fue marcando agenda, porque recordemos que en Argentina el tema, la aparición del tema trata, apareció con Susana Trimarco, ¿no? Con el caso de Susana Trimarco. O sea que es el movimiento de mujeres, la sociedad civil, imponiendo la agenda. Así que bueno, es muy importante el trabajo de la sociedad civil, y en prevención estamos todo el tiempo haciendo prevención, cuando en la actualidad vemos en Argentina por lo menos que no hay campañas de prevención. No se está invirtiendo en campañas de prevención, que antes las había, no las estamos viendo. Gracias, Vivi. ¿Quién le gustaría continuar? Carolina. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, lo primero que quiero compartirles con ustedes tiene que ver con evidencia sistematizada con respecto a qué ocurre cuando el Estado entra en colaboración y coordinación con la sociedad civil. Y digo evidencia comprobada porque es algo que en la experiencia de las organizaciones que estamos acá sabemos que es cierto. Pero nuevamente reiterando este informe que les comenté, que voy a poner en el chat el link, se realizó el año 2021 y se publicó el 2022 un estudio de qué es lo que hace avanzar a los países en sus esfuerzos contra la trata. Y fue una investigación muy novedosa, porque generalmente las investigaciones referentes a las políticas públicas de trata tienden a hacer evaluaciones del nivel de cumplimiento de los países, que está muy bien, es muy importante que sigamos en eso. Pero esta investigación era distinta, porque esta investigación era ¿qué hace que los países avancen? Entonces los hallazgos entregan una hoja de ruta muy valiosa. Y en ese sentido, lo primero que logra identificar, ¿no es cierto?, este estudio, tanto a nivel global como en los estudios de caso que se hizo a través del análisis de 14 países, algunos acá en Latinoamérica, si no me equivoco, Brasil, Chile fueron parte de la investigación. Uno, la sociedad civil es el motor para el avance de la política pública. Y efectivamente, cuando se alía con el Estado, es cuando con mayor fuerza se logran los avances. Estoy de acuerdo con lo que ha compartido mi colega Viviana, el deber es del Estado. ¿Quién
¿quién más que nosotras querría que el Estado fuera robusto, ¿no es cierto? Y que nuestra ayuda fuera más bien una asistencia en focos específicos, que pudiéramos colaborar en difusión, en sensibilización, pero lamentablemente en la práctica la sociedad civil está subsidiando la labor estatal de protección de los derechos de las víctimas. Ahora, dicho eso, nos llega a emocionar y en cierta forma a enternecer como en cierta forma esa motivación que tenemos todas las que estamos acá es en el fondo la fuerza que se necesita. ¿A qué me refiero? Podemos esperar sentadas por varios años a que el Estado tome la conciencia de lo que se requiere, pero mientras eso no ocurra, la invitación es a que tomemos el liderazgo. Es decir, toquemos la puerta del Estado. Nuestros países tienen mecanismos para exigir información del Estado, para exigir audiencias con el Estado. Mi invitación, un poco nacida también de lo que ha sido la práctica, el trabajo de Libera y el trabajo en coordinación con alianzas como esta, como Organizaciones Unidas contra la Trata y toda forma de violencia, es unirnos para hacer las peticiones a los Estados, y en ese sentido nos cabe esta misión que yo les decía que me enternece, que tiene que ver con llegar con la iniciativa. Lamentablemente el Estado no ha cumplido con ese deber de formación que requeriría tener especialistas transversalmente, y por lo tanto, como una medida a aplicar, tiene que ver con que tomemos la iniciativa, que formemos al Estado, que toquemos las puertas y juguemos ese doble rol ingrato que nos toca, que es subsidiar y apoyar con nuestro conocimiento experto, y al mismo tiempo no parar de denunciar y de indicar qué es lo que tiene que ser mejorado. En ese sentido, ¿cuál es la invitación? No bajar los brazos, continuar. La sociedad civil tiene el conocimiento experto, y en ese sentido tocar las puertas del Estado, lograr ubicar autoridades, ¿no es cierto?, que tengan la voluntad política, forma parte en cierta forma de nuestra misión. Las que estamos acá tenemos un regalo muy bonito, y el regalo es poder estar trabajando y dedicando nuestro desempeño laboral en una misión que creo que nos llena el alma, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con buscar justicia, con hacer que esos principios fundamentales de libertad y de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas se cumplan. Y creo que eso es un poco lo que nos da energía y es lo que nos pone muy contentas. Viene con una carga, sin lugar a dudas. Lo que hemos compartido del día de hoy es frustrante. Es frustrante porque este es el delito, y esta es mi percepción personal, pero este es el delito más grave del Código Penal. Incluso podríamos llegar a decir que es hasta más grave que el homicidio, porque morir no es la única forma de perder la vida. La trata de personas también es otra forma de perder la vida, con el agravante de que ocurre, ¿no es cierto?, en este paso, en la existencia, ¿no? Son existencias de dolor. Entonces, en ese sentido, frente a la pregunta de la compañera, cómo articular desde la sociedad civil cuestiones concretas, únanse a las audiencias, únanse a las redes que ya existen en sus países. Existen los capítulos del Observatorio chileno, en Argentina, del Observatorio latinoamericano en los distintos capítulos, de Observa la Trata. Existe también, ¿no es cierto?, asociaciones nacionales, y al mismo tiempo existen organizaciones regionales, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, las Organizaciones Unidas contra la Trata y toda forma de violencia, que es la que nos convoca el día de hoy. Entonces también la invitación es únanse a estas redes para poder tener más fuerza para presentar los escritos, difundir ante las autoridades. Otra entre recomendación, exhortación, invitación: vivimos en un mundo virtual, en un mundo, ¿no es cierto?, donde las redes sociales en cierta forma son un segundo territorio, además del territorio material. Uno, lo más simple, apoyar llega a ser un poco ridículo, ¿no es cierto?, apoyar con el like, apoyar con el reposteo, apoyar con el comentario. Curiosamente nuestros gobiernos están muy pendientes de las redes sociales, hay un espacio ahí, y algo tan fácil, ¿no es cierto?, como poner un like, como repostear, créannos que nos ayuda un montón, multiplica el algoritmo. La invitación es hacer uso de esas redes. Y finalmente, cada uno de nosotros es un agente multiplicador en su entorno. Tampoco se trata de arruinar todas las reuniones familiares y de amistades, ¿no es cierto?, hablando de trata de personas,
pero sin lugar a dudas entregar esa información, empezar a sembrar conciencia, dónde estás comprando eso, estás seguro de dónde proviene. La lucha contra la trata es también una lucha contra los vicios del sistema en el cual vivimos. Es decir, tenemos trata porque hay personas dispuestas a pagar servicios prestados por personas en situación de explotación, sea el comercio sexual, sea también la compra de productos y servicios. Son cosas pequeñas que van sumando, no perdamos la esperanza de conmover el corazón humano, que es lo que está detrás de la lucha, tanto para las autoridades como para los ciudadanos y las comunidades en las cuales participamos. Eso es lo que sería mi aporte con respecto a esa gran pregunta que acaban de plantear. Gracias, Carolina, y voy a invitar, mientras ahí vamos cerrando, a las compañeras que pongan en el chat en los Instagram de las organizaciones que conformamos esta articulación internacional, así también nos pueden seguir. ¿Alguna de las otras compañeras les gustaría responder lo que Vivian preguntó? Creo que Carolina ya dijo todo lo que tenemos que hacer, o sea, ya, y demás así, pero encantadora encima. Así que gracias. Voy a terminar entonces. Sí, Reina. Yo quería solamente agregar que la importancia de articular y establecer alianzas estratégicas entre las propias organizaciones y articular con instituciones, pero, o sea, es de los municipios, comunidades, por lo menos la experiencia que hemos tenido en Éxodo es que hemos articulado desde las comunidades, los municipios, con las policías, etcétera, con todas las instancias. Estoy de acuerdo con lo que han dicho Viviana y Carolina. No vamos a suplir, no vamos a sustituir al Estado, jamás. Pero es como un trabajo en equipo y eso es lo importante. Digamos, las organizaciones tenemos nuestra experiencia también y tenemos una experiencia que puede enriquecer a las instituciones y las instituciones tienen sus obligaciones que también pueden, digamos, ese trabajo en equipo y articulado con, digamos, esa sinergia puede favorecer a la lucha contra este flagelo. Algo que, escuchando a Carolina, aquí nuestro Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, calificó a la trata como uno de los delitos más atroces, los más crueles, por las terribles consecuencias que genera en las personas supervivientes. Muchísimas gracias. Gracias, Reina. Hay varios comentarios de agradecimiento en el chat hacia las expositoras por la claridad al exponer. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta más o algún comentario, y si no, ya vamos cerrando por la jornada de hoy. Eric, por lo que es el chat de Facebook también, agradecer la disertación, muy clara a todas, y bueno, nada, invitarlos nuevamente a los próximos encuentros que, como bien dijiste, van a estar publicados en las diferentes plataformas digitales. Sí, gracias, Nancy. Bueno, va a quedar grabado también, como dijo Nancy, ella ha estado también ahí atenta a las asistencias. Recuerden que necesitan tener 2 presencias en los seminarios de los 3 para poder tener el certificado. Desde RAT Argentina y Chile, que fuimos quienes iniciamos con esta idea, agradecemos a las compañeras de todas las organizaciones que se sumaron sin hacer muchas preguntas, ahí nomás nos dijeron que sí, siempre con muy buena predisposición, como así también articulamos constantemente cuando es necesario, así que eso siempre se agradece en este trabajo. Agradecer al conocimiento, al profesionalismo que tienen cada una, ¿sí? A usted, en su manera sencilla y respondiendo a las preguntas. Sí. Gracias. Vivi, como presidenta de la RAT, ¿te gustaría hacer el cierre? Y bueno, agradecer a todas las compañeras, y no sé si habrá algún compañero, puede ser que sí, que estuvieron presentes, se anotaron muchas personas, pero bueno, hubo bastante igualmente participación. Contarles que bueno, el próximo seminario va a tratar sobre sectas y trata de personas,
un tema que hace poquito en Argentina se expuso en un seminario en el Senado de la Nación. Invitamos al resto de los países también a que a lo mejor, seguramente hay casos en cada país. Nosotros particularmente vamos a invitar a las 2 personas que estuvieron en nuestro seminario, que fue una realmente muy impactante. Una es una sobreviviente del Opus Dei, de 43 mujeres que fueron reclutadas y explotadas laboralmente por el Opus Dei, y la otra de un grupo coercitivo que es una escuela de yoga, así se titulaba, como escuela de yoga, donde va a hablar Pablo, que es un sobreviviente, pudo huir de ese lugar cuando tenía 12 años, así que es mucho el tiempo que viene luchando contra esta organización, que por suerte, una cosa que yo dije a Packard, te lo voy a repetir, que después de ese seminario la justicia decidió mandar a juicio, digamos, no cerrar la causa, no hacer lugar a cerrar la causa, sino mandar a juicio a los responsables de este grupo coercitivo. Así que, bueno, les vamos a mandar por mail, y felicitar a todas las expositoras, porque la verdad, maravilloso, bueno, son gente muy querida, las conozco a todas, así que, bueno, un agradecimiento, y a nuestra coordinadora que estuvo fantástica. Sí, Nada más. genial. Gracias, nos despedimos. Hasta el próximo encuentro. Gracias a todas y a Chau, todos. chau. Chao. Chao, chicas.